Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Diego Echegoyen, soy editor de la iniciativa El País que Viene. Como saben, desde 2014 estamos editando una serie de libros bajo el nombre El País que Viene, una generación comprometida. En 2015 lo presentamos, en donde participa 4 figuras emblemáticas de este país, una de ellas la diputada Margarita Escobar del Partido Arena. Luego, en 2016 presentamos el segundo libro, El País que Viene, Jóvenes en el Exterior. Con el primero buscábamos que los jóvenes hablaran lo que significa ser joven, salvadoreño y ejerciendo ciudadanía en la época de la posguerra o la época de la paz. Con el segundo buscábamos que los jóvenes hablen en clave lo que significa ser salvadoreño, migrante y joven. Hoy nos encontramos en 2017 editando el tercer libro, que se llama El País que Viene, Horizonte Común. Con este libro lo que buscamos es que los jóvenes, los 60 jóvenes que participan como autores del mismo, hablen sobre lo que significa entender personajes, plataformas, proyectos e ideas para lograr entendimientos a largo plazo para El Salvador del futuro. Es así como para este tercer libro, bajo la filosofía de la construcción del horizonte común, este día hemos reunido a 3 figuras que personalmente no solo admiro mucho, sino considero claves para entender lo que significa la construcción de entendimientos en El Salvador, pero sobre todo personajes y actores clave de la realidad del Salvador del futuro. Ellos son la diputada Nidia Díaz del FMLN, no solo figura clave en la firma de los acuerdos de paz, sino también una mujer muy representativa de la izquierda salvadoreña y de los movimientos de izquierda en Latinoamérica. ¿Quién mejor que ella, poseedora de muchas publicaciones y un libro muy interesante para poder abordar lo que significa la construcción del país que vino allá en los 70, 80, 90, y aún así sigue siendo una líder y una referente en la política salvadoreña? También contamos con la participación de la diputada Margarita Escobar del Partido Arena, una figura clave para entender lo que significa el posicionamiento del Salvador en el mundo, las corrientes vanguardistas, la vida diplomática, pero sobre todo el compromiso de una política que se ha mantenido fiel a sus principios y que siempre ha ido elevando su voz, su perfil y su compromiso político en el partido al que pertenece y con los resultados electorales que le anteceden. Y luego, pues, a una persona que tengo el gusto de conocer a través de su trabajo en los medios, pero que personalmente en los últimos meses hemos estado dialogando muy profundamente sobre lo que significa la construcción del país que viene, y es el presidente de la Asamblea Legislativa, el licenciado Guillermo Gallegos, con quien no solo comprendo el papel protagónico que ha adquirido una tercera fuerza en la vida nacional, al tener ahora la presidencia de la Asamblea Legislativa, como es el Partido Gana, sino que también reconozco ese papel de, a veces le llamaría yo, con el permiso, mediador, y a veces también de una figura de contrapeso, al tener la izquierda en el Ejecutivo, a la derecha en la oposición, pero en el Legislativo el Partido Gana, lo cual asegura la construcción de entendimientos, presidente. Así que para los 3, bienvenidos, es un honor contar con ustedes y estoy seguro que va a ser un diálogo muy fructífero. La dinámica del evento, de este foro, la prensa gráfica, se ha pensado de la siguiente manera. Iniciamos con el primer tema, diálogo, entendimientos y consensos, para hablar sobre la agenda básica para construir el horizonte común. Inicia el presidente Gallegos, tiene 10 minutos, luego aporta la diputada Escobar, aporta su servidor, luego tenemos 20 minutos para conversar sin orden definido y por último hace un resumen de 10 minutos sobre todo lo hablado en el primer tema la diputada Nidia Díaz. Y así, luego cuando terminemos esto, pues explicamos la dinámica del segundo tema. Esperamos terminar lo más tarde a las 10:30, estaba hasta las 11:30, pero como saben, hoy es plenaria y tienen que retirarse. Muchísimas gracias a la prensa gráfica por permitir al país que viene este espacio de diálogo. Decía tras de cámaras que el país que viene está posibilitando, gracias al compromiso de estas figuras, algo que ni un enviado especial
de Naciones Unidas pudo lograr, que es reunir a diferentes voces protagónicas de primera fila de los tres principales partidos de este país para hablar sobre El Salvador del futuro, sobre entendimientos y sobre acuerdos a largo plazo. Muchísimas gracias iniciamos, le doy la palabra al presidente Guillermo Gallegos iniciamos con el tema diálogo, entendimientos y consensos, agenda básica para construir el horizonte común. Muchas gracias, buenos días a las colegas, buenos días Diego, buenos días a los amigos de la prensa gráfica. Primero quiero yo agradecer la oportunidad, así rápidamente, a Diego y al proyecto El País que Viene por tomarme en cuenta y agradecer también a la prensa gráfica por sumarse a este gran proyecto, digno de admirar y que está dejando resultados muy positivos en nuestro país. Bueno, hablar de diálogos, consensos y entendimientos en nuestro país creo que debe de ser un tema de primer orden en la agenda de todos los sectores de nuestro país. Desgraciadamente, el sector político, que es donde se toman la mayoría de decisiones, muchas veces adolecemos de diálogo, entendimiento y consensos, porque para ser franco, pues anteponemos intereses políticos partidarios que intereses de país, a tal punto que hoy en día los políticos, y yo me incluyo en ellos, tenemos una baja calificación en la población, porque la gente no solo ve, sino que percibe que no hay demasiado diálogo, entendimiento, y si hay un diálogo, es un diálogo de sordos, es un diálogo sin ningún contenido, y por eso creo muy propicio que en este foro, en este espacio, se pueda generar opinión sobre esto. Ya han habido algunos acuerdos importantes en la Asamblea Legislativa, y quiero ser muy franco, creo que al país le viene bien, y no lo digo por Gana ni por Guillermo Gallegos, pero sí al país le viene bien que exista una tercera fuerza política que tenga esa capacidad de poder buscar encuentros entre Arena y el FMLN. Uno de los grandes problemas que enfrentamos como país es justamente la polarización que se viene arrastrando producto del conflicto armado y que hoy en día no se ha podido superar. Entonces decía que es importante que pueda haber esta tercera fuerza como una especie, como tú introducías el tema, una especie de balance o entendimiento. Y sinceramente no lo digo como, lo vuelvo a subrayar, no lo digo por gana, sino que lo digo porque es algo que se vuelve necesario y ha quedado demostrado. Ahora, sí creo también que dentro de todos los partidos políticos o sectores, no solo políticos, también empresariales, sectores sociales, siempre hay gente que trata de no buscar entendimientos, que trata de dinamitar cualquier diálogo o entendimiento. Pero bueno, nosotros como políticos nos toca buscar un nuevo horizonte. Creo que hemos llegado a un punto de inflexión como sector político en el cual está siendo demandado por la población, está siendo demandado por los jóvenes principalmente, la necesidad imperante de buscar diálogos y consensos y acuerdos. Pero ¿cómo lo podemos lograr? Bueno, lo primero sería que dejáramos cualquier interés político partidario o sectorial y antepusiéramos el interés de país, el interés de futuras generaciones, el interés de presentes generaciones. Esa quizás sería la primera regla que deberíamos de nosotros tomar en cuenta para lograr diálogos, consensos y entendimientos. Y lo segundo, creo que es importante, y lo señalaba hace algunos días, al momento de buscar diálogos y consensos, es importante saber designar a las personas con esa capacidad de poderlo buscar. Muchas veces
se estropea el diálogo o el entendimiento por las personas designadas que no colaboran o no ayudan o van con ese objetivo de querer incendiar cualquier diálogo o entendimiento. Sí es imperante que como sector tomemos decisiones en base a buscar un nuevo horizonte, en base a compromisos reales. De lo contrario, pues nos enfrentamos a una situación bastante grave con respecto al interés o la credibilidad que podamos tener con respecto a la sociedad y principalmente a los jóvenes, que los jóvenes es un sector que no está, diríamos, contaminado, por decirlo de esta manera, con algún interés. El único interés que yo siento en los jóvenes de nuestro país es el interés de tener un mejor país, un mejor horizonte, un futuro para ellos. Y hoy muy poco se dejan influenciar, como en tiempos anteriores, por cualquier otro interés. Entonces, personalmente yo tomé la decisión al adquirir la presidencia o tomar la presidencia de la Asamblea Legislativa de jugar un papel de balance y equilibrio en la conducción y en la administración de la Asamblea Legislativa. Me siento muy satisfecho de ello, creo que lo he logrado hacer, no tendría que decirlo yo, pero creo que lo he logrado hacer. Hemos logrado acuerdos importantes en la Asamblea Legislativa, pero sí es justo reconocer que ha habido también el apoyo y el respaldo, porque solo no lo pudiera hacer, pero ha habido el apoyo y el respaldo de Arena y del FMLN principalmente. ¿Qué quiero decir para terminar? Es que cuando se tiene voluntad, cuando se adquieren compromisos, podemos lograr este tipo de acuerdos y entendimientos y consensos para el país. Y termino diciendo, primero debemos de hacerlo, creo, por el país, por El Salvador, por un nuevo horizonte que es lo que queremos para nuestros jóvenes. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, se vuelve necesario que busquemos acuerdos, consensos y entendimientos por el rescate de la clase política, por ganarnos la credibilidad, el apoyo y el respaldo de la población. Porque si algo nos ha restado, y tenemos que estar claros y conscientes de eso, podemos tener un voto duro, como lo llamamos, alrededor de nuestros partidos, pero una inmensa mayoría de la población está en contra de la clase política justamente porque no tenemos entendimientos, acuerdos o consensos. Sí. Muchísimas gracias, buenos días. Yo quisiera también saludar, en primer lugar, a la prensa gráfica por darnos la oportunidad de poder estar con toda una audiencia muy preocupada por el futuro de El Salvador. La prensa gráfica realmente se ha caracterizado por dar apoyo a iniciativas como El País que Viene y otras que van encaminadas a formar futuro. Mi reconocimiento a la prensa gráfica y a todo su equipo de profesionales que día a día luchan por defender la libertad de expresión, la libertad de prensa, a una costa de los riesgos que en las sociedades modernas estamos viendo en contra de periodistas. Enhorabuena a la prensa gráfica y muchas gracias. Lo mismo con el joven brillante y experimentado salvadoreño Diego Echegoyen. Hace algunos años me buscó y me dijo, mire, yo soy un joven que viene llegando de España y estoy preocupado por el país que viene. Y quiero presentarle esta idea, quiero invitarla a que sea parte de él, de este proyecto, de esta iniciativa del país que viene. Y desde entonces he caminado con mucho entusiasmo, con mucha energía y con mucha esperanza el país que viene. He podido disfrutar los análisis de los jóvenes del primer libro, que fue escrito por jóvenes que viven en El Salvador, y una segunda edición de salvadoreños jóvenes que viven en el mundo entero. Y el honor grande
de ser prologuista de ambas visiones. Y a mí lo que me queda como resumen de ambos es que ellos están corriendo carreras de distancias largas, pero que nosotros aquí en El Salvador estamos corriendo carreras de distancias cortas. Yo creo que El Salvador, si logra volver a una visión de distancia larga, podremos delimitar un mejor futuro de mayor alcance, de mayor profundidad y de mayor inclusión. Pero observo que en este momento no solamente los políticos, sino que el país entero está llevando a cabo carreras de distancia corta. Y en esa distancia corta interactuamos todos los jugadores de la sociedad salvadoreña. Y en esa distancia corta nos peleamos un pequeño triunfo, toda la sociedad salvadoreña. Y en esa distancia corta terminamos con un ganador y un perdedor y vamos a la próxima carrera de distancia corta. Pero no teniendo en común que los mismos jugadores del país podemos hacer una carretera más ancha y una carretera más amplia. Yo no creo honestamente en el discurso antipolítica. Yo creo en la política como fue construida y concebida por los grandes filósofos griegos. Es el arte de ponerse de acuerdo para llevar el bien común. Pero hoy tenemos un contexto y un mundo absolutamente distinto, donde en su mano tiene un celular que tiene todavía más capacidad y más tecnología que el Apolo 11 que fue a la luna. ¿Qué hacer con esa herramienta tecnológica en tiempos de grandes retos democráticos, en tiempos del terrorismo internacional? Que dicho con mucha tristeza, envío mi pésame al gobierno, al pueblo de los Estados Unidos por ese ataque en Nueva York hace pocos días. Oro por ellos y declaro mi total condena al terrorismo, venga de donde venga. Esos son los retos de la humanidad hoy en día. Tener una visión reductiva a un partido o dos o tres o cuatro partidos políticos creo que nos podría llevar a un error de precisión. Y lo primero que deberíamos hacer es, 1, establecer para El Salvador un camino de carrera larga, con una meta de carrera larga, con relevo de jugadores, con interjuego de jugadores. Y ahí entra toda la sociedad salvadoreña, los sindicatos, los empresarios, la pequeña, la mediana, la gran empresa, los filósofos, los académicos, los políticos, los partidos políticos, los órganos de Estado. Muchos esfuerzos se han hecho para escribir páginas y páginas para El Salvador, pero nuestro problema es que aunque los tengamos escritos, nos hemos acostumbrado a caminar en pasitos cortos, frustrantes, agobiantes y que han sofocado a la población salvadoreña. Por eso creo que el país que viene nos está diciendo claramente: olvídense de los pequeñitos, sofocantes, excluyentes pasos cortos y pongamos una agenda en común que nos lleve por mucho tiempo a una patria segura, a una patria democrática, a una patria libre y a una patria incluyente para todos. Observo también que al hacer una medición de esas batallas, para ejemplificar a qué me refiero, batallas y carreras cortas, yo podría mencionarles el tema de pensiones. No fuimos capaces de abordar el tema de pensiones a largo plazo. Nos enfrascamos por más de 2 años en un debate polarizante y excluyente.
Finalmente se logró un acuerdo que pudo haberse logrado si supiéramos la meta larga a la cual avanzábamos. Menciono otro ejemplo, el tema fiscal. Pues todos sabemos que El Salvador tiene ahorita una deuda externa que alcanzaría el 75% en relación al PIB si estuviésemos ocupando el PIB real del Salvador. Y sabemos que eso es insostenible. Una casa no puede deber el 75% del salario que se trae a esa casa. Una casa no puede sostenerse, una familia, si los intereses de deber 75% en deudas se comen el otro 25%. Sabemos que el tema fiscal constituye entonces una carretera que debemos abordar y no hay forma, los números no mienten. El tema fiscal entonces entra en un contexto de larga duración. Ojalá que el actual intento para resolver el tema presupuestario nos lleve realmente a concebir un plan de sostenibilidad fiscal para El Salvador, técnicamente viable y además con una inyección fuerte de proyección social para el país. Un cuarto elemento, el tema del empleo. Esa es la clave, me decía ayer un ciudadano allá en Soyapango. No hay trabajo. ¿Y cómo vamos entonces nosotros a resolver el problema de la inseguridad, de la precariedad, de la angustia, si la gente no tiene empleo? Entonces, colocaría al empleo como parte de la ecuación de ese horizonte a donde vamos. Yo creo que El Salvador no debe inventar agua tibia a cada rato en estas carreras de distancia corta. El Salvador sabe dónde nos duelen las cosas. El Salvador sabe dónde están los problemas y realmente El Salvador sabe cómo solucionarlos. Yo coincido con el presidente Gallegos en que los jugadores tenemos mucho que ver. Una persona que llegue con la intención de obstaculizar con posturas extremas un diálogo de país no le hace ningún favor a nadie, ni al país, ni a su sector, o a su partido, ni al futuro. Por eso necesitamos interlocutores que, aunque tengan posturas firmes, sean moderados en su abordaje, sean incluyentes para saber apreciar la opinión de los demás, tenga método para saber administrar las diferencias y nunca perder de vista que está en sus manos correr la carrera corta o impulsar la carrera de largo aliento. Y algunas veces la carrera de largo aliento significa apartarse un poquito y sentarse en la cuneta para que otros agarren el bastón. Ese es el país que viene. Los jóvenes que están exigiendo que les pasemos el bastón del desarrollo, que les pasemos el bastón de la inclusión y de la prosperidad. Corramos la carrera larga, olvidémonos de las pequeñas y fatigosas y calurosas batallas pequeñas. Yo me alegro mucho de estar esta mañana con la diputada Nidia Díaz, con quien tenemos, por cierto, proyectos conjuntos, armonizados a favor de la mujer, donde ella es la presidenta de Asparlexal, yo soy la vicepresidenta de Asparlexal y nos ponemos de acuerdo siempre. Esto gracias al apoyo del presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos. Hay ejemplos de carreras largas, solo que hagamos una sola y juguémosla todas en buena lid. La política actual en El Salvador necesita demostrar, diría yo, 3 aspectos fundamentales para involucrar a los jóvenes en la añoranza
del futuro del país. Lo primero es incrementar, profundizar la credibilidad, la legitimidad a través del apoyo de las grandes mayorías y la participación de más actores dentro de la vida política. Y también volverse un ejemplo para los jóvenes, para que la juventud encuentre en la política una tarea noble y una oportunidad también profesional, y no solo eso, de servir a su país. Como decía la diputada Escobar, la política es de distancia larga, es decir, yo le llamo la política es una tarea, es una carrera de fondo. La política ciertamente es una carrera de fondo, porque no hay nada que se pueda hacer si no es con la energía de las personas, pero nada permanece si no existe la firmeza de las instituciones. Estamos llenos de antipolítica, y antipolítica no solamente desde personajes que aparecen fluctuando entre la historia de nuestro país, cantándonos con violines, entregándonos proyectos populistas, en donde siempre la receta es encontrar un enemigo, en donde siempre la receta es dividir a la gente, en donde siempre la tarea significa encontrar un enemigo y dividir al país. El arte, por supuesto, de la política es ponerse de acuerdo en el beneficio común para todo pueblo, para cada nación. El peligro no solamente es el desencanto de la ciudadanía, y no solamente el peligro significa la atomización de la política, porque seamos honestos, necesitamos proyectos políticos fuertes, 3, 4, 5, pero imagínense ustedes una atomización en donde con el nivel de polarización que existe en El Salvador sería imposible ponerse de acuerdo. Pero ¿qué significa la atomización como un problema para la clase política? Significa que la ciudadanía debe encontrar proyectos coherentes, y yo me quedo con los 3 mensajes. El primero, que reconozco en las palabras del diputado Gallegos, el presidente Gallegos, es firmeza es moderación. Él, su figura, es una figura de firmeza como presidente de la Asamblea Legislativa, pero ha sabido traducir de alguna manera la moderación como parte de esos entendimientos que debe asegurar con las extremas. Coherencia es ejemplo. Si la política es una tarea de fondo, si la política es una carrera de fondo, entonces la coherencia es un ejemplo para el país. ¿Por qué? Porque necesitamos políticos, por ejemplo, estaba hablando de la diputada Nidia Díaz, se le respeta la defensa de sus ideas, décadas trabajando y demostrando una coherencia. Ese ejemplo de ese diálogo intergeneracional entre los jóvenes que escriben en El País que Viene y su perfil como una connotada figura, por ejemplo, demuestra que el ejemplo es coherencia, la coherencia es ejemplo. Y tercero, el tercer mensaje es que la política es carrera de fondo. Entendamos que la tarea de gobernar, que las figuras que deben participar en esta recuperación de la confianza de las personas, de los ciudadanos por sus políticos, entra por construir proyectos a largo plazo. El Salvador del futuro, o el país que viene, no va a ser construido con sueños efímeros, tiene que ser construido a la base de un proyecto coherente, de un proyecto responsable, pero sobre todo de un proyecto comprometido. ¿Con qué? Con integrar todas las ideas posibles. Segundo, con encontrar mensajes que le devuelvan a la gente la confianza de participar y en el peor de los casos de votar. Y tercero, un proyecto que demuestre la regeneración del compromiso y del ánimo de esta sociedad. Porque hay 2 tareas fundamentales. La primera es el optimismo, y para ello la clase política es fundamental, no para construir el ánimo económico del tejido del músculo económico o el tejido social del día a día. Eso pues son las distancias cortas o los pasos cortos que mencionaba la diputada Escobar. No,
también debe de construir el optimismo de que somos capaces de llegar a donde nos propongamos, porque miren, al final tenemos 3 condiciones que construyen este optimismo para El Salvador del futuro. El primero es creernos que somos poderosos y que tenemos en nuestras manos el futuro del país y que todo lo que hagamos se traduce en buenas o malas obras, en buenas o malos hechos. Lo segundo, la segunda condición, tiene que ver con posibilitar, aparte de creernos que somos capaces de construir ese futuro virtuoso, la segunda condición es asegurar las oportunidades para que todo salvadoreño, su preocupación sea cómo aportar a la construcción del Salvador del futuro y que no esté distraído en poder ver el día a día. Las distancias cortas o los pasos cortos son producto de la urgencia diaria que tiene el salvadoreño por salvarse de la delincuencia, que ya lo vamos a tratar en el segundo, los temas de urgencia e importancia, por salvarse de muchas condiciones que, valga la redundancia, le condicionan su existencia. No es posible construir optimismo sobre la base de un ciudadano distraído en los problemas del día a día. Para pensar a largo plazo en distancias largas, tenemos que generar oportunidades que den confianza, que den certeza y que den optimismo a los salvadoreños. Me quedo hasta aquí con mi aporte del primer tema y lo cerramos con el resumen y agrega su postura la diputada Nidia Díaz y posterior iniciamos con el segundo tema. Bueno, muy buenos días. Gracias por invitarme. Un saludo especial al equipo de la prensa gráfica y a todo su personal y a mis colegas diputados, presidente Gallegos, Margarita, y por supuesto al amigo que recién conozco, Diego, y me parece este espacio muy importante porque son temas de actualidad y son como legados que vamos dejando a nuestras generaciones. En este tema me tocó pues hacer un resumen, pero también quiero tomar unos minutos para antes externar un punto de vista. Yo pienso que El Salvador ha recorrido en todo su proceso político distintos momentos en donde se ha ido experimentando procesos también de entendimiento. El más reciente, que es como un legado que hemos dejado a la sociedad salvadoreña y también internacionalmente, es el que suscribimos hace 25 años, cuando fuimos capaces de ponernos de acuerdo en una carrera, como dice Margarita, de largo plazo, ¿verdad?, que nos posibilitó una transición democrática que todavía estamos transitando, pues, aunque ya es para fortalecer mucho más, ¿verdad? Creo que nuestros antepasados, yo siempre digo, desde el Popol Vuh, ellos escribían una frase que el poner en el centro los propósitos de algo, dejando a un lado, no para erradicar, sino anteponer, ¿verdad?, la ideología o ideas, se decía en el libro, pero poniendo en el centro el propósito, nos permite resolver. Y eso fue lo que sucedió en nuestro país, que siendo hijos de la misma patria, nos enfrentamos por las ideas y fuimos capaces después de poner en el centro los propósitos y resolvimos. Ahora, en la ejecución de los 25 años de los acuerdos de paz, ha sido constante también el volverlos a poner de acuerdo en muchos temas, aún cómo se iba a dar la implementación. Pero el legado más grande que se puede dejar a generaciones es que es dialogando como encuentras tú el propósito, ¿verdad? Y ahí es donde puedes ponerte de acuerdo en cómo resolver y tomar los consensos necesarios y la concertación para que eso sea efectivo. Nosotros, en el transcurso de 25 años, no es que solamente hubo una vez, ¿verdad?, sino que en ciertos temas
nos hemos puesto de acuerdo también. Pueden ser de corto plazo, pero hay capacidad. Y no pierdo yo en lo particular la esperanza de que se abone un camino para ponernos más a largo plazo. Como cerrar los ojos y decir qué país queremos de aquí a 15 años. Y cuando tú cierras los ojos y quieres un país de aquí a 15 años, lo quieres próspero, productivo, un país seguro, un país de oportunidades, educado y donde valga la pena vivir. No es fácil esos procesos, pero yo le digo a mi hijo y a muchos jóvenes ahora y a niños, es que aquí tiene que construirse el sueño salvadoreño. Y ese es el gran reto y desafío, pues. Por ejemplo, cuando abordamos los temas de la migración y la vemos como problema grande, la migración no es en sí el problema es cómo construir un país que evite la migración y que aquí las y los salvadoreños encontremos la respuesta, ¿verdad? Y no fuera de nuestra patria. Entonces a nosotros los políticos, digo porque para mí la política, los políticos, todos somos políticos, porque todos nos preocupamos por el bienestar de la comunidad. Una cosa es ser partidario, estructurado orgánicamente en un partido, que es diferente a una persona que no está estructurada en un partido y que de su posición de sociedad organizada o no organizado se preocupa, tiene un interés. Pero para mí ese es ser político también, ¿verdad? Es decir, estar preocupado por las cosas, hacer propuestas. Y los orgánicos, que somos ya los estructurados en los partidos, pues ahí es donde tenemos más respuesta, pero no es un invento tener los partidos políticos en nuestro país. Es que el sistema político que demanda la Constitución le da poder total a los partidos para ejercer la política en este país, ¿verdad? Es decir, ahí en el 85, en el artículo 85 dice, únicamente a través de los partidos se ejerce el poder, ¿verdad? Y después se desglosa qué es el poder, ¿verdad? Y es lo legislativo, lo ejecutivo, lo judicial. Entonces las limitantes que muchas veces la sociedad y nuestros jóvenes encuentran en el ejercicio de la política es que lo reducen muchas veces a solo los partidos y eso no debe ser así. Pero bueno, esa es la estructura actual de nuestro sistema político. Ahora están los retos, es cómo hacer participar a toda la ciudadanía, a toda la sociedad en la solución de los grandes problemas y en las propuestas. Ese es el gran reto del diálogo, ¿verdad? De la participación. Ahora bien, nosotros estamos marcados en El Salvador por ser un país plural. Si usted ve la Constitución, la característica de nuestro sistema es democrático, republicano, representativo, pero la esencia es plural. Es decir, que todos los sistemas, el sistema político es de varios partidos, de varias posiciones, de varias ofertas. Y ese es el gran reto, cómo ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y además somos diferentes en los enfoques. Y ese, siendo hijos de la misma patria, cómo logramos desde diferentes posiciones ideológicas tener proyectos políticos comunes. Lo vamos a desarrollar en el otro punto, pero los retos que mencionaba Margarita, que son aparentemente de corto plazo, pero tienen una implicación de largo plazo. Cómo es el sistema de previsionalidad en este país y el derecho al ingreso que tiene que tener todo ser humano, sea que haya cotizado o no haya cotizado, pues el gran reto, porque el adulto mayor es una etapa de la vida que debe dignificarse y darle una respuesta. Entonces son mirando a largo plazo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para llegar a eso? Y se dan las reformas puntuales a veces que si no tenemos claridad nos perdemos en las cosas de más coyuntura. Y la reforma fiscal, que es una justicia redistributiva en el fondo y en la esencia, que está respaldado por la Constitución, que te da 4 formas de propiedad, pero la privada te dice en función social
Entonces, el concepto de función social, ¿cómo es que se aplica? Está que el Estado también tiene que ser propietario de aquellos servicios públicos, la propiedad mixta y la propiedad social. Entonces, un país que no toma en cuenta, encadena la concatenación de estas 4 formas de propiedad, sabiendo que la propiedad privada es bien determinante, porque están los recursos principales de la actividad productiva. Entonces son grandes retos y desafíos en el andamiaje de la producción. Ahora, yo creo que si fomentamos actualmente la cultura de paz, apoyándonos en la currícula de moral, urbanidad y civismo, que la Asamblea Legislativa hizo una reforma, ¿verdad?, a la Ley de Educación, y ahí introdujo, pero dándole un contexto de cultura de paz también a todo esto, y convivencia, para inculcar valores, principios, rescatar todas las conductas positivas, y vamos realmente poniendo como el diálogo entre las personas, el respeto a la diferencia en un país plural, y sacar los propósitos comunes. Si no lo hacemos desde ya, no podemos fomentar en las nuevas generaciones, en la niñez, en la juventud, las normas de convivencia y de respeto entre nosotros, ¿verdad? Tiene que ser ya, urgente. Estamos tarde, porque realmente este proyecto de cultura de paz y de rescate a todos estos valores y formas de convivencia, de tratarnos, debió ser desde el momento en que se empezó a construir el proceso de paz hace 25 años. Debimos hacerlo antes, pero como bien se dice, nunca es tarde para enrumbar propósitos, ¿verdad?, enrumbar el tipo de sociedad. Tenemos que reconstruir tejido social entre el hogar, la familia, entre la escuela y entre la comunidad, articular en una sola dirección. El diálogo a todos los niveles, propuestas a todos los niveles y mecanismos de articulación, porque hemos hecho esfuerzos en estos últimos días. Se llama acuerdos de segunda generación, ¿va? La ONU nos está acompañando, pero resulta de que hay un elemento central, y lo decía el presidente Gallegos, lo decía Margarita, y también lo dijo Diego, la voluntad política en todo esto, para realmente terminar todos estos esfuerzos en resultados. Y a veces los partidos diversos no estamos en los procesos ya listos para tomar los acuerdos en esa voluntad, anteponer y saber diferenciar lo que es a largo plazo y lo que es inmediato. Entonces el esfuerzo que actualmente se da es por lograr, dentro de una dinámica de coyunturas y sobre todo electorales, discernir qué es lo que se puede poner de acuerdo uno a largo plazo, pero tomando los acuerdos ya, y qué es lo que más inmediato puede ser. Entonces ahí hay esfuerzos de muchos sectores. Este libro, que sería el tercero, ya fue un primero, ya fue un segundo, ya fue un tercero, tiene que hacerse un esfuerzo de sistematización de todo lo común que hay, ¿verdad? Todo lo común que se encontró en todos esos diálogos, porque muchas cosas en común. Y el libro de este tercero es fundamental porque se llama De un horizonte común. Después de haber hablado, como decía Margarita, de los temas de lo que piensan los jóvenes, los sueños de los jóvenes, etcétera, ¿qué es lo común en todos nosotros? Y así hacer propuestas también. Yo, como digo, tengo esperanza porque nosotros en la lucha de ideas podemos discrepar, pero tenemos cosas en común porque somos hijos de la misma patria. Y si ya fue posible hacerlo en medio de una situación dramática, pues, un conflicto armado, en medio de balas, ¿cómo no vamos a podernos poner de acuerdo cuando hemos construido todos juntos espacios democráticos de inclusión donde todos tenemos derecho a poner propuestas, ¿verdad? Entonces, para mí el diálogo, los propósitos comunes y los consensos y la concertación es fundamental y se puede hacer.
se puede hacer. Para mí la política es el arte, no es que discrepe con lo que dijo Margarita, pero tengo también otro concepto también de abonar a esta discusión. La política es el arte de hacer posible lo que hoy parece imposible. Ahora parece imposible que nos pongamos de acuerdo muchas veces, en largo plazo, pero sí podemos hacerlo, sí podemos lograrlo. En mi modesta experiencia que yo tuve, hay veces que parecía que no nos poníamos de acuerdo, pero logramos hacerlo. Y ese es el mejor legado que le podemos dejar a la sociedad salvadoreña, de que si un día lo hicimos en aquellas circunstancias que he hablado, ahora lo podemos hacer. Pero lo importante es poner en el centro los propósitos comunes que nos unen, ¿verdad? No es fácil. Tenemos la experiencia en las mujeres, ¿verdad? Agendas comunes tenemos. Hay puntos controversiales que no nos ponemos de acuerdo todavía, pero en lo esencial de derechos nos hemos puesto. Solo es pensar más a largo plazo y con voluntad política saber diferenciar lo que es más estructural, más digamos, de carrera larga, le llama Margarita, ¿verdad? Y lo que es corto. En lo corto hay muchos ejemplos también, presidente, en la Asamblea, ¿verdad? Que hemos puesto de acuerdo. Pequeñas cosas. Hay otras veces que no. Pero una cosa importante para finalizar es conocer los derechos humanos de todos y todas, que están en la Declaración Universal y en acuerdos de segunda, tercera generación. Porque si no conocemos los diputados, diputadas o los políticos, para quién vivimos y la razón de ser de los partidos, que son las personas, nos podemos perder en el bosque, ¿verdad? Y no ver el panorama lejos. Ahora, para el resumen, es la otra parte que me dijeron, ¿verdad? Ya tomando también en cuenta mis ideas que di. Sí. Sí, le pide la palabra don Mario. Y le doy el resumen después. Un poquito más de intervenciones de este tema, sí. Y luego ya hacemos el resumen. ¿Cómo no? Ok. Y posterior una pequeña pausa de 10 minutos para sí. que puedan. Don Mario, ¿quién es? Hola, buenos días a todos y gracias por estar en este esfuerzo. Mi pregunta es en general por todo lo que se ha hablado, si bien se percibe como una disposición clara de los sectores para tener este esfuerzo de diálogo, de consenso, de entendimiento, ¿ustedes creen de que en ese proceso corto, por ejemplo, de que se habla, que habló la diputada, se bloquea un poquito por la inmediatez de elecciones, porque un poco con las elecciones también se pierde el enfoque y se pasa al proceso partidista? Ya hubo un intento, por ejemplo, de dejarlas de diputados y alcaldes a 5 años, con lo que quizás habría un momento más para diálogo y para consenso. ¿Creen ustedes que podría ser una medida muy constructiva, tener más tiempo para debate? De la Asamblea Legislativa a 5 años sería un buen espacio que le permite al político, al diputado o a los partidos tener ese margen para enfocarse más en los intereses del país que en los intereses partidarios. Porque sí hay que reconocer, en la medida que se acercan las elecciones, todos tendemos a centrarnos en la elección que viene, en el día de la elección, y esto nos lleva a posesionarnos en temas propios, en temas partidarios, en querer desacreditar o hacer ver mal al rival político. Ahora la propuesta ya está aprobada por la Asamblea, está en un momento de revisión por la Sala de lo Constitucional para determinar si es o no constitucional. Entonces valdría la pena, y yo estaría de acuerdo que sí se genera un buen espacio, valdría la pena hacer el llamado a la sala para que pueda tomar una decisión definitiva, y ojalá esta decisión fuera permitiendo que los periodos para alcaldes y diputados se puedan ampliar a 5 años.
Mire, yo creo que si nosotros pensamos a El Salvador que queremos todos, yo lo resumiría en 3 cosas, la gran meta: un país democrático, un país próspero y un país seguro. Para lograr esa gran meta necesitamos elecciones. Las elecciones per se no hay que teñirlas de algo feo, partidario, electorero, o que toda la vida del país gira y en torno a ello. Pero sí hay que decir que las elecciones consumen energía de toda la nación y especialmente de los partidos políticos, que somos el vehículo a través del cual presentamos una oferta. Ahora, con las nuevas reformas, hay inclusive candidaturas independientes que yo quiero traer también a esta discusión. También consume la energía de las candidaturas independientes. Cuando se logra un escaño basado en una oferta, en un programa, en una plataforma y en la personalidad del candidato o la candidata, pues hay que darle el tiempo, el espacio y el oxígeno para que pueda trabajar esa propuesta. Por eso yo coincido con el presidente Gallegos de que ojalá que la sala haga en su valoración lo que significa la energía que pone casi todo el pueblo salvadoreño en ir a elecciones a cada rato, cuando lo que necesitamos es trabajar más o trabajar por lo menos para que El Salvador sea próspero. En una eventual decisión de la sala que fuese favorable, yo creo que el país ganaría mucho, no solamente en temas de energía humana, sino también en los costos que representa desarrollar elecciones con demasiada frecuencia. Sí, y solo quería decirle que fue en el 2015, antes de que finalizara el periodo legislativo, en que nos pusimos de acuerdo los partidos para hacer esa reforma, la homologación a 5 años, en un proceso, ¿va? Y ya estábamos listos para ratificar este periodo que está transcurriendo, y la sala como ha puesto una objeción y lo que queremos es que resuelva, ¿verdad? Sí, la aprobamos y se ratificó este periodo y entonces la ha congelado la sala. Ah, bueno, ya la tenemos ratificada. Pues ni me di cuenta, como no creo que sea. Vaya, pero ya está ratificada. Entonces, ya ahora lo que tenemos es pendiente, ¿verdad? De que la sala nos quite ese obstáculo. Y lo hicimos los políticos. Bueno, miren, el resumen del tema, ¿verdad? Yo creo que en primer lugar, la frase que se dijo acá, de que el diálogo, los propósitos comunes y los consensos deben verse como una práctica o un legado que deja todo el proceso de diálogo, negociación que se ha desarrollado en nuestro país, tanto para alcanzar acuerdos políticos como para su ejecución y otros acuerdos políticos que hemos ido tomando en el camino. Eso no está cerrado. Es la vía del entendimiento, es la solución a nuestros grandes problemas. Aquí todos coincidimos también de que es el conjunto de fuerzas, de posiciones comunes lo que resuelve, no es una sola persona o un solo partido el que va a resolver los problemas, somos todos. Otra cosa importante es que depende también de las personas, de los interlocutores, que tienen que tener mucha voluntad política y expresar esa voluntad en una mesa. Lo primero es el respeto a la diferencia y el propósito común, pero la voluntad política juega, ¿verdad? Es lo que pudo determinar los acuerdos de paz, que vivimos en un país plural y que sabemos que debemos de respetarnos pues en la diferencia. La firmeza no debe ser vista como una intransigencia, sino que como una maduración, ¿verdad? Y claridad de propósito.
y que hay muchos ejemplos, ¿verdad? Que uno puede ser firme, pero al saber plantear su idea, tiene que tener la firmeza, la coherencia de lo que uno quiere, pero no debe ser inflexible. Es decir, que muchas veces se frustran los diálogos por la intolerancia y la inflexibilidad. También es importante involucrar a otros actores, ¿verdad?, de la sociedad y poner en el centro la participación de los jóvenes, de las nuevas generaciones, que son los que tienen que lidiar todo este proceso de transformación democrática en el país. Creo que todos coincidimos de hacer de El Salvador un país más democrático. Por lo menos en la experiencia de los acuerdos de paz, se impulsó el proceso democrático, era un propósito, pero hay que seguir. Implica muchas veces, alguien mencionó hasta la reforma constitucional, para hacer en áreas importantes que todavía no se puede profundizar, como la Contraloría, etcétera, una parte de mucho más profundización y reforma, pero también un país productivo, próspero, se dice, un país seguro, un país educado, incluyente. Todo eso son como largo plazo, ¿verdad?, pero que ya se puede hacer. Margarita hacía énfasis, y yo comparto, y el presidente, de la parte de la reforma a un sistema de pensiones con más profundidad estructural. Igual el tema fiscal, ¿verdad?, que tiene que ver con la redistribución de la finanza, cómo se distribuye. Y otros temas que tienen que ver con la reactivación productiva. Yo incluso mencioné 4 formas de propiedad que están en la Constitución, que hay que combinarlas para reconstruir un andamiaje productivo, ¿verdad?, sabiendo que algunas son más predominantes que otras, pero eso nos ayudaría a salir a todos adelante. Hay otras partes que mencionaba acá el amigo Diego. No, pero antes, desde que comenzamos a hablar, era la polarización actual, cómo se puede resolver, ¿verdad? La polarización no se va a resolver si no ponemos un diálogo con contenido, porque a veces los diálogos en ciertos temas es como de sordos, ¿verdad? Pero en el fondo hay cosas comunes siempre. Siempre es importante un intermediario, ¿verdad?, cuando hay una polarización. Nosotros lo vivimos desde la perspectiva de, primero, en los primeros diálogos era la iglesia, después fue la ONU, pero también jugaron un importante papel los partidos para la reforma constitucional, ¿verdad?, y para otros temas. Entonces es importante siempre que la pluralidad se exprese cuando hay, digamos, posiciones extremas muchas veces que no encuentran. Entonces está el mismo proceso de pluralidad, permite que otros partidos actúen y propongan, ¿verdad? Y eso fue recientemente, hago un paréntesis, en el tema fiscal, ¿verdad?, que diputados jugaron un papel que no eran del Partido Arena ni FMLN, importante para resolver el acuerdo que tomamos en materia, de pensiones. Ya hablamos de la persona adecuada. El momento, decía, es de inflexión, es un momento crítico. Cómo sacarlo adelante del país siempre se menciona el diálogo. Se hablaba por Diego 3 aspectos, decía. Los métodos juegan un papel importante, la metodología que se use para que actores diversos participen, ¿verdad?, hacer evidente el rol de otros actores. Por ejemplo, ahora que hago un paréntesis también, no lo mencioné,
pero en la generación de acuerdos nuevos, ¿verdad?, de largo plazo, hay varios actuando, están iglesias, academia, religiosos, empresarios, como facilitadores o promotores de un diálogo. Aquí encontramos en este espacio de elaboración de este documento a jóvenes que hacen propuestas, ¿verdad? Nosotros vamos a ser promotores de prólogo, pero los propios actores son las nuevas generaciones, ¿verdad?, que también pueden hacer las propuestas necesarias. De ahí la metodología de sacar las cosas comunes que estamos hablando. Pero son dinámicas que van a contribuir grandemente a sacar los puntos centrales para que los partidos políticos, que en definitiva también tenemos que jugar el papel decisivo, los tomemos en cuenta. Porque hay veces, por los problemas coyunturales, no nos podemos poner de acuerdo, pero si escuchamos las voces de la juventud, las voces de otros sectores, podemos tomarlos en cuenta. Así sucedió, aunque no, a veces no lo queremos reconocer, aún en la mesa de negociación y la ejecución de acuerdos, ¿verdad? Bueno, yo en este sentido, pues, es lo que pudiera decirles. Ustedes también tomaron ahí nota, y yo fui tomando ahí bastante, pero creo que me quedo